Saludos, bienvenidos a un video más aquí al portal de Tosi Temas Calitos. Si no me conoces, soy María Elena Olvera. El día de hoy vamos a seguir hablando de cuestiones numerales. Como en el video anterior falló mucho el audio, nos vamos a enfocar a expandir un poco más la parte del número 1. Recuerden que estamos aperturando esta sección para de alguna manera autoevaluarnos y por supuesto evaluar a los demás, conocer a los demás. Y si eres médico, psicólogo, terapeuta holístico, este es una de las herramientas que te va a brindar el apoyo para conocer a tu paciente. Como ustedes saben, tengo esos caminos, me han enseñado todos estos saberes y por supuesto lo aplico. Cuando doy consultas, llámese de medicina tradicional mexicana y algunas otras, normalmente cuando llegan los pacientes, siempre piensan, cuando es medicina tradicional mexicana, piensan que están salados, que no fluyen en cuestiones de romance, que no fluyen en cuestiones financieras, que no fluyen en cuestiones de salud. Pero cuando analizamos su diagrama, su esquema numérico, definitivamente hay todo un compendio de situaciones numerales que no se han podido resolver en el pasado. Normalmente la vida que lleva, digamos, el común denominador, el colectivo inmediato, piensa que ya se acabó un año y ahí quedó todo, pero no es así. Realmente las frecuencias numerales nos van a estar siguiendo a lo largo de nuestra vida y de nosotros depende el poderlo superar. Aquí siempre nos vamos a encontrar en esta vida los retos para superarlos y además ser felices. Entonces todo lo que se pone en el camino de alguna manera va a tener el retorno nuevamente, como ya mencionamos en el video anterior, que puede ser por ciclo de 7 años, de 9 años o de una trecena. Cada persona va a llevar frecuencias distintas, por lo tanto, aquí volvemos a recalcar que la vida no es lineal. Simplemente se va a retornar a la misma situación, no se superó, luego otra vez se vuelve a tornar y hay veces que se vuelve misma situación con mayor dificultad para atravesar algún asunto, así sea laboral, herencias, familiares, enfermedades. Los números, de alguna manera, que nos dejaron nuestros ancestros en todas las culturas, es un parteaguas para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Obviamente no nos va a condicionar, pero en general todos están viviendo de alguna manera muy condicionados a los números y sobre todo en sus frecuencias. Es decir, estamos en un mundo dual que lo mejor es llegar a un punto medio y es ahí donde nos damos cuenta que hay mucha tendencia sobre esta balanza de sombra, de luz, en cuanto a las frecuencias numerales. Y para empezar, pues obviamente vamos a iniciar con el 1, que representa el yo, representa la energía creadora. Por representar esa energía creadora, está representando el sol. También está representando la energía del Padre, el inicio, representa la autoridad. Independientemente de los números que pueda generar, por ejemplo, una persona 1 es el que nace el 1 de enero, el 1 de febrero, pero también va a ser un 1 la persona que nace el día 28. Obviamente aquí ya se van a mezclar o interpretar el 2 y el 8 y que todo eso se va a reducir a un solo dígito y por lo mismo va a dar otro tipo de características que vamos a ir viendo. Para esto es importante que ustedes vean al número como una persona. Por lo tanto, si el número 1 está hablando de el Padre, está hablando de una persona que es líder, viene a liderar su vida, viene a salir, viene a proyectarse en el ámbito en que se encuentre, porque uno va eligiendo. Recordemos que no somos solo un número, sino que realmente vamos eligiendo dónde nacer, qué características para poder
enfrentar. Nada es, todos estamos donde tenemos que estar, definitivamente. Y aprender todo esto, obviamente al uno le va a ayudar, por ejemplo, a proyectarse en los negocios, porque eso es lo que viene a ser un uno. Una persona uno realmente no viene a ser empleado de otros, tiene que ser su propio jefe, tiene que darse ese valor para generar ese dinamismo. Como representa el número uno, está asociado con las monadas, la monada del griego que habla unidad, es la unidad, de donde nace todo. Si estamos hablando que es Dios Padre, está hablando del sol, es energía solar, es energía de brillo, brillo social, normalmente el proyectarse a los demás. Uno, vamos a tener como varias características. Esas características de esa persona uno son líderes, son personas muy comprometidas, tienen una visión muy aguda para los negocios. También son personas que enseñan con el ejemplo, por ejemplo, si está uno barriendo mal ahí, la persona uno le va a quitar la escoba y le va a decir así se barre, o va a poner también condiciones, me vas a limpiar la cocina, pero también me tienes que limpiar bien la estufa, me tienes que limpiar esto. Saben dar órdenes. Así como también saben reconocer a un amigo de un enemigo, porque como acabo de mencionar, son personas que vienen a liderar, a hacer empresas, pues obviamente va a conocer quién está engañando a esa persona, tienen ese olfato para poder entender con quienes sí poderse asociar y con quienes no. De igual manera, al estar desarrollado ese sexto sentido del olfato, también les gustan los aromas a estas personas. Son muy visionarios, por esto se estimula mucho esa creatividad para poder aterrizar algún proyecto, llámese cualquiera. Dependiendo su nivel de conciencia, es como ellos se van a proyectar. Son excelentes jefes. Son personas también, como lo estamos viendo como un número, son personas que son muy leales a su doctrina, a sus ideales, son comprometidos, tienen gran cantidad de energía, les gusta la libertad. Como acabo de mencionar hace unos momentos, no son personas que quieran o que pretendan trabajar para otros. Tienen que ser libres. Obviamente, al tener su propia empresa, van a tener la libertad de qué agregar más a esa empresa, de imaginar cómo expandirla por esas cuestiones, digamos, visionarias, definitivamente. Esas personas llaman mucho la atención al momento de que llegan a algún lugar, llegan a una fiesta y automáticamente todos volteamos a ver, hay un tipo de energía que proyectan, que nos hace que volteemos a verlos y que también se dé un poco de respeto, digamos, que emanen esa energía de este respeto, que son muy perfeccionistas y obviamente también son sinceros. Aquí hay que ampliar más esta información. Si estoy mencionando que son personas sinceras, por ejemplo, ¿qué habla la sinceridad? La sinceridad está hablando, si lo ampliamos más, pues está hablando que le gustan decir la verdad, que son personas muy honestas, que son leales, que tienen una pequeña dosis, digamos, de, ¿cómo se dice? De inocencia. No como, bueno, en su parte de sombra, pues también va a tener esa contraparte, ¿no? Son personas muy abiertas, son personas muy nobles. Esa misma frase que acabo de mencionar, que son personas sinceras, engloba todo eso. Ahora busquen en esa otra parte de qué es perfeccionismo, que son personas comprometidas, expandan esa información y así cada una de las frases que voy mencionando para tener un poquito más de herramientas para conocer a estas personas. Obviamente, si vemos esa parte, vamos a tener como más información para dar una lectura muy nutrida, ¿de acuerdo? Así como también hay que ver a estas personas que les encanta, por ejemplo, darse a notar. Van a tener un espíritu muy competitivo, son personas que, como acabo de mencionar, les gusta darse a notar, son personas que realmente como número uno van a buscar siempre los altos ideales y lograr esos ideales. Aquí lo estoy mencionando todo esto como numerales o como características de luz.
luminoso, en el aspecto positivo de esa persona, ya más equilibrado. Esto no quiere decir que un niño que sea un 1 pueda tener esas características. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida, los padres, el entorno social en el que se encuentre puede distorsionar esas características y convertirlos en sombra. Al convertirlos en sombra, le va a costar mucho a ese niño o a esa persona desarrollar esas capacidades que acabamos de mencionar. Definitivamente, al saber estas cuestiones de numerales, nos da la pauta para empujar y estimular a un posiblemente líder en su madurez, sí, normalmente, para que logre sus objetivos, si eso es lo que queremos con nuestros hijos. De lo contrario, pues obviamente nos vamos con las cuestiones banales y que crezcan como Dios debe entender, y ese número va a crecer con ese aspecto negativo que ahorita voy a mencionar y que ya lo he mencionado en el otro video. Es necesario siempre estimular a estas personas, sobre todo porque tienen ese brillo y ellos internamente van a querer sobresalir porque es algo que su ánima, esa conciencia divina que habita en ellos, va a querer sobresalir. El brillo social siempre va a ser muy importante, el brillo en los negocios, el ser admirado, por supuesto, es una persona o un numeral que realmente tiene muchas características muy positivas para emprender. Competitivo, les gusta emprender, creo que son algunas de las características de este número. En cuestiones de sombra, cuando no son estimulados esos números, ha habido pacientes que tienen, digamos, ese número muy en sombra, muy ensombrecido por los padres que minimizaron a estas criaturas diciéndoles que no eran lo suficientemente buenos, o comparándolos con los hijos de los vecinos, o como denigrando su autonomía. Obviamente caen en ese aspecto de sombra del numeral. Eso obviamente va a mermar mucho de sus capacidades. Cuando ya empieza a despertar y es muy fuerte ese impulso de querer hacer algo, hay veces van a tener miedo. ¿Por qué? Porque ya es una edad muy adulta, muy grande, entonces van a decir que perdieron muchos años de su vida. Y cuando eso sucede en sus primeros años de su vida, obviamente, pues sí les va a afectar. Se vuelven personas muy dogmáticas, se vuelven personas muy pesimistas, se vuelven personas muy flojas, que en el video anterior les decía, con ese aspecto de codependencia de la familia, codependencia de mamá, codependencia de papá, incluso codependencia familiar o social, o de la pareja o de las exparejas también, se vuelven muy codependientes. Esto evita que salgan adelante por ese aspecto de aplastar a los demás, o sea, quiere aplastar, entonces va a dar una especie de egocentrismo, burla, son personas de los cuales, como acabamos de mencionar, si es una persona sincera, pues cómo nos vamos a la parte opuesta de sincero, pues obviamente tendencia a engañar, a ser fraudulentos, al robo, pesimistas, se vuelven de alguna manera flojos, como acababa de mencionar en el video anterior, están esperando que la mujer los mantenga, o si es mujer, que el hombre los mantenga. No hay esa visión de hacer más. Definitivamente se quedan en un plano totalmente oscuro, donde no encuentran la salida, y también son personas que son muy autoritarias, son personas que son muy dominantes, definitivamente, también como muy críticos, porque como pueden, como en el ejemplo anterior, en la parte luz enseñan con el ejemplo, en la parte oscuridad es, no barriste bien, está muy sucio, dejaste muy puerco, y las palabras pueden ser muy hirientes. También, al no tener el poder y estar trabajando para una empresa, van a subir mucho su ego y van a aplastar a los subordinados. A pesar de que no sea el dueño, como el ego es muy alto de alguna manera porque se siente incapaz de ser el dueño, piensa o siente que esa es la manera
de tratar a los empleados, que cuando está en la parte de luminosidad, en la parte equilibrada, definitivamente son muy buenos jefes. En su parte contraria, pues obviamente, pues posiblemente hasta negreros pueda suceder. En la parte de luminosidad, que es la sinceridad, en su parte opuesta, ¿cuál sería? Obviamente el ser deshonesto, el ser doble cara, el ser amante, el prometer muchas cosas y no cumplir ninguna de ellas, el no ser leal a sí mismo y por consecuencia, pues obviamente no va a ser leal hacia los demás. También pueden caer en cuestiones fraudulentas, en cuestiones, todo lo denso realmente. Esto sí va a ser una característica muy común en las personas. ¿Esto por qué lo mencionamos? Hay que abordar las dos polaridades de las personas para poder entender en qué situación se está encontrando y hasta dónde podemos ayudarle y hasta dónde no nos lo permite, porque al fin de cuentas va a ir de alguna manera, no digo evolucionando, sino autoconociendo. Se va autoconociendo. Y si voltea a ver el pasado, ¿qué se ha manifestado? Pues obviamente todo lo oscuro, lo deshonesto, y al ser deshonesto hace 13 años, vuelve a la vida y ahí se vuelve a enfrentar con sus propios miedos, con sus propios temores, pero sobre todo lo que gestó años atrás. Digamos que en esta vida todo se acomoda de la mejor manera para todos, para bien y para mal. Nosotros somos los co-creadores de nuestra realidad, solo hay que voltear a ver el pasado, qué es lo que solicitamos, qué queríamos, y que a lo mejor no lo queríamos de manera consciente y que se ha manifestado en alguna manera en esta parte de sombra, que son infieles. Al ser infieles con una pareja, son infieles con la empresa, digamos, genera extorsiones, genera robos a grandes magnitudes, dependiendo su nivel de inconsciencia, definitivamente. Pero sobre todo son infieles a sí mismos, dicen una cosa y van a hacer otra. Esa infidelidad interna es la que más puede provocarles el dolor, el miedo, la tristeza a esas personas, y sobre todo miedo, porque no van a tener la capacidad para sentir el logro social que ellos siempre quieren buscar o quieren encontrar de alguna manera. También es importante mencionar que son personas que tienen el autoestima lo más bajo posible. A estas personas normalmente siempre les mando algunas flores de Bach, algunas plantas medicinales en infusiones para subir un poco el nivel de autoestima, porque lo tienen muy pisoteado por alguno de los padres, progenitores, y que eso te lo va a decir la misma numerología al momento de estar interpretando. Al ser muy lastimados, ellos también van a tener esa tendencia a ciertas evasiones. Pero las evasiones no van como otros números. Estas evasiones son más como a los juegos de azar, como personas empedernidas, ya sea a la baraja, a apostar, algún tipo de esas líneas, digamos, ¿no? Que tenga que generar el dinero. ¿Por qué? Porque está comprando la riqueza que no puede generarse a sí mismo, entonces por eso se vuelve como esa parte empedernida. Son personas que viven de manera muy frustrada ante los éxitos de los demás y generan mucha envidia. Es un número muy envidioso y por eso también genera mucha soberbia, mucho odio y dolores de cabeza. O sea, le va a dar como ciertos dolores de cabeza. Y eso lo veremos más adelante en cuestiones de salud. Es un número bastante codependiente. La codependencia es algo muy importante en estos números, en el aspecto de sombra, como acabo de mencionar, porque la codependencia se puede generar hacia un papá o hacia una mamá, sobre todo que tenga recursos. Si mamá tiene dinero o papá tiene dinero, va a estar con el papá, pero a lo mejor el papá es carente y a lo mejor es el que lo rechazó, se va con mamá y él va a estar sacándole el dinero a la persona. Es el clásico que ya llegó el dinero que les dan cada mes a los abuelitos, normalmente las pensiones. Son personas que están atentos
para ver cuánto les llegó y qué tanto pueden absorber. Obviamente es dinero que dicen préstame, pero no regresan. Ese es el nivel de sombra, es un nivel de no sentirse capaz de obtener los propios recursos por el sentimiento de no merecimiento por parte de un padre que los sometió y que los sobajó. Al ser esto, ese va a ser el resultado, pero solamente esta persona se va a dar cuenta de cómo está su situación. Pero no todo es malo, digamos, luz y sombra, hay que unificar. Si tú eres un 1, todos vamos a tener un 1 por ahí, realmente tenemos una cantidad de números que ustedes dicen, ay, ¿de dónde salieron tantos números? Por fecha de nacimiento, por nombre de nacimiento y hasta por el nombre de pila. Todos esos números van de alguna manera a modificar nuestros estados de ánimo y demás. Pero si un 1 quiere equilibrar esa parte, tiene que ser consciente que aquí en este plano terrestre vinimos a tener una experiencia humana. Esa experiencia humana es los aprendizajes que ya mencioné y sobre todo a ser felices. ¿Quién es feliz ahorita? Si te volteas o si se voltean a ver, muchos dicen, no, es que no tengo eso. No es necesario voltear a ver lo que tengamos en el entorno. Es que tengo yo ahorita, si cierro mis ojos, pues estoy bien, tengo alimento, tengo un hogar, tengo un empleo. O sea, hay que ver, y tengo, es como si yo tuviera. Cerrando los ojos, simplemente estás bien. Y si estás bien ahorita, vas a estar bien el día de mañana. Nada más que muchas veces las apariencias pueden distorsionar nuestra percepción emocional, mental y física. Obviamente también espiritual. Pero, por ejemplo, para equilibrar un número 1, hay que entender que vamos a tener unas lecciones de vida. Si se eligió ese número, es porque hay que superar ese número. De la sombra, llevarlo a la luz, independientemente en la edad en la que estés desarrollando. Y bueno, ya se interrumpió un poco y están trabajando, entonces hay mucho ruido. Vamos, ya no pude grabar bien. Bueno, para este número que debe equilibrar el número 1, pues obviamente el número 1, que es el desarrollar el liderazgo y ser auténtico y respetar su integridad, sobre todo. Empezar a ver que es una persona líder, que su vida tiene bastantes determinaciones y que empiece a estimular el coraje. Y si ya tienen en esta parte positiva, pues obviamente estimula mucho el coraje para lograr sus objetivos y salir de esa sombra. También la independencia, el encontrar que sea libre, el encontrar la independencia de una manera equilibrada que le permita confiar en todo, en todas sus capacidades, sobre todo el autoconocerse y saber que viene a brillar, así como también estimular o emprender la originalidad, la creatividad, porque recordemos que es visionario, y también a saber expresarse ante el mundo. Esto confiando en sus propias ideas, siguiendo sus propios sentimientos y sobre todo sus propias visiones. Y si está visualizando algo, obviamente jalarlo, que no se quede como efecto sopilote, sino que haga esta vida, la llene de expectativas y sobre todo esas expectativas las haga realidad, que eso es lo que más vale. Así como también equilibrarse, también entrar o sustituir el ego, porque el ego ayuda hasta cierto punto, pero es el que genera mucha envidia y genera las limitaciones. Una vez que supere el ego, pues va a generar esa empatía y esto va a aprender a valorarse y a generar esas necesidades y deseos para lograr sus éxitos, porque un número 1 viene a generar éxitos propios. Y con eso terminamos el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal. Nos vemos. Hasta luego.